Hola, muy buenas. Espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia. Yo quiero realizar un tarot interactivo. ¿Cómo te va a ir en el amor tus próximos 3 meses? Lo primero de todo, suscríbete, regálame un like. Y si te ha gustado este vídeo, sobre todo, suscríbete, comenta, regálame un like. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram, yuneta.tarot. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Y sobre todo es muy importante que te suscribas. Y bueno, tendrás que elegir opción número 1, la bella leyendo. Opción número 2, la bella pues dándole de... aguantando a este hermoso pajarito. Si te ha resonado opción número 1 o opción número 2, por supuesto que es válido de ver las dos opciones. Y ahora te dejaré unos segundos para que pienses qué opción quieres elegir. Vale, pues vayamos por la opción número 1. Hola, opción número 1, ¿cómo te va ahí en el amor? ¿Qué viene para ti? Opción número 1. Yo siento que estás en un periodo, como vemos a esta mujer, ¿no? Con las manos así como... Stop, ¿no? Sí que es verdad, opción número 1, puede ser que estés hablando con alguien, que alguien te pueda gustar, o puede ser también que llegue pronto alguien a tu vida, formar una familia, una relación. Sí que es verdad, opción número 1, que tú sales de una, por decisión propia, de una soledad pero elegida. Sí que es verdad que tú en este periodo te has empoderado, te has querido, sabes lo que quieres, lo que no vas a permitir más en tu vida, ¿no? Sobre todo eres un alma libre, eres una persona que te han manipulado tanto, opción número 1, o te has dejado mucho influir por lo que han podido decir estas sociedades de ser esto, actuar, ¿no? O debo hacer esto porque es lo que dice esta matriz o porque tal persona me lo ha dicho, ¿no? Pero tú ya no escuchas a los demás, tú estás en un periodo, opción número 1, que escuchas a tu intuición, a tu corazón, opción número 1. Puede ser, opción número 1, que la próxima persona que conozcas, cuidado, puede ser una persona, yo lo que estoy canalizando, opción número 1, que puede haber confianza o ha habido en un pasado. Recuerda que esto no deja de ser un tarot interactivo, adáptalo a tu situación personal. Yo veo comunicación, que os podéis gustar, pero sí que es verdad que algo te frena o vas a frenar tú. ¿Por qué? Opción número 1. Porque siento de que esta persona siento de que solamente quiere pasar ratos contigo, iros a dormir, ya me entendéis, hacer cosas muy juguetonas en la cama, ¿vale? Pero yo esta persona no siento, opción número 1, que quiero una relación contigo. Sí que es verdad que yo te puedo aconsejar, opción número 1, que a lo mejor podáis tener alguna cita y si veis que vais quedando, pero bueno, vamos de citas, pero que tampoco, sabes, que la cosa se ha quedado ahí, con lo pasáis bien y que a lo mejor te puede gustar este chico, esta chica. Pero hay algo que no. Siento que tú le vas a ser franca o franco, opción número 1, decir, mira, yo quiero una relación, pero siento que tampoco no va a cuajar. Porque siento de que esta persona, opción número 1, como que te vas a llevar un desengaño. O a lo mejor ya como te has llevado ya tantos desengaños, opción número 1, que ya hueles a las personas, ¿no? Tienes ahí como un olfato grande que dices, bueno, yo de momento voy quedando con esta persona, pero no, hay algo que no fluye.
Y es que lo vas a enmascarar, porque me viene la imagen de una máscara, opción número 1. Es decir, de que esta persona no te va a pillar de sorpresa. Es que yo estoy canalizando que esta persona te va a reconocer. Sí, mira, yo quiero pasarlo bien contigo, pero ya está, ¿no? O sea que tampoco no te va a pillar el toro, opción número 1. Ojo, si tú sabes que te apetece esta persona tener sexo, sabes lo que hay, opción número 1, perfecto. De mientras que sepas lo que hay y que esta persona no te ha engañado, que solamente quiere sexo y tú quieres pasar un buen rato, que sabes que esta persona tampoco tú no la ves como una relación estable, perfecto. Pero si tú estás en un periodo, opción número 1, que dices, oye, mira, mi tiempo, mi dinero vale oro, sobre todo mi tiempo, porque una cosa que no recuperamos en esta vida es tiempo. Yo valoro mucho mi tiempo a las personas. Y si esta persona me quiere un rato, pues oye, mira, me voy al parque de atracciones y me lo paso mejor, ¿sabes? Porque te tienes que valorar. Opción número 1. Y tú estás en un periodo de que te valoras y dices, mira, yo no voy a estar con cualquier mindungui que me haga perder el tiempo. Aparte, tengo cierta edad, sé lo que quiero. Si yo quiero formar una familia, yo como siempre digo, el tiempo pasa, ¿no? Y sí que es verdad que yo también tengo cierta edad, ¿no? Y no me lo planteo. Que si tú quieres formar una familia, es decir, o tener hijos, opción número 1, buscar no, céntrate en la persona que quiera formar una familia, que quiera tener hijos. O céntrate en una persona que dices, oye, yo estoy en un periodo de que, yo qué sé, quiero viajar. Pues encuentra a esa persona, atráela con la ley del secreto, la ley de la asunción. Mira que lo he hablado por activa y por pasiva en este canal de YouTube, cómo atraer a esa persona. Opción número 1. De mientras que tú sepas lo que tienes claro, es decir, opción número 1. Si tú tienes claro que tú quieres atraer X persona, céntrate en eso. Si tú te vas distrayendo por el camino, pues por el camino me entretengo. Opción número 1. ¿Lo ves? Mira, esta opción tiene dos opciones. Opción número 1. Tú decides o centrarte en una relación romántica, en alguien que te va a valorar, va a tener devoción por ti, vais a tener la misma energía, es decir, pensáis muy similar, opción número 1, y tú ya has sanado, esta persona te aparece, ¿lo ves? Caballero, romance. Pero si tú decides, opción número 1, centrarte en que no hay nadie para mí, es que nadie me va a querer, etc, etc, o solamente tú pasas un buen rato con esta persona, pero luego te quedas vacía o vacío porque esta persona no te valora, pues eso es lo que vas a traer, opción número 1. ¿Lo ves? Debes de cortar situaciones que no van contigo. Y sé que eres una persona, opción número 1, que te valoras, que sabes lo que quieres, y es que esta persona te llega. Y luego a veces leo en los comentarios, es que no hay nadie para mí, es que yo no creo en el amor. Teniendo esos pensamientos ya te digo yo que no. Céntrate en lo que tú quieres, opción número 1. Haz cosas que te aporten, saca a tu niño o tu niño interior, pásatelo bien. Salí de tu zona de confort, porque si siempre, opción número 1, tenemos las mismas rutinas, pasamos tiempo con las mismas personas, vamos a los mismos sitios de siempre, aunque no tengas a nadie con quien ir, pues coge tu mochila, ves a un sitio seguro, opción número 1, y haz cosas que te hagan feliz. Y es una manera también de salir de tu zona de confort, salir de la rutina. Esta persona aparece, opción número 1. Y yo lo que estoy canalizando puede ser que tú digas, oye, mira, mejor mi entorno, tienen pareja, tienen familia, yo soy aquí la única soltera o soltero de la vida, living la vida loca.
una opción número 1, pues yo veo que vas a decir, mira, yo me voy a salir de mi zona de confort. A lo mejor, si haces alguna ruta por la montaña, por el mar, o dices, oye, mira, a mí no me va esos rollos, Sonia, yo me voy a ir a pasar el día, sea a comer sola o solo, a X y voy a visitar pues este pueblito costero medieval de montaña. Pues puede ser que por ahí conozcas a esta persona, opción número 1, pero a mí lo que me sale es que debes de salir de tu zona de confort. Qué bonito. ¿Lo ves? Tienes que tener acción, es decir, tienes que tener la idea de decir, vale, si yo en mi día a día siempre tengo el mismo día, ¿no? Siempre estás repitiendo el mismo día y dices, es que si no cambio, nada cambia, ¿no? Me dicen acciones de poner acción. Ojo, también puede ser que esta persona la conozcas en una red de citas, yendo y manteniendo con las conversaciones con personas que merezcan la pena, opción número 1. Yo conozco parejas que se han conocido por redes sociales. Obviamente te compro que hay de todo en esta vida, en esta viña del Señor, ¿no? Pero yo conozco parejas, opción número 1, que hoy en día están casadas, tienes hijos o no, han formado su familia, con perritos, lo que sea, opción número 1. O a lo mejor están compartiendo su hobby, opción número 1. También es una manera de conocer gente que puedan hacer actividades muy similar a lo que tú haces, opción número 1. O sea, ya mejor quedas con Pepito y Pepito y a lo mejor esta persona te dice, oye, mira, vamos a hacer una excursión y va a venir mi primo. Y a lo mejor, gracias a esta persona, opción número 1, conoces a su prima y es el amor de tu vida. O sea, que han dado casos así también. Yo os puedo asegurar que hoy en día son pareja. Opción número 1. Y por eso me sale el 3 de espadas, ¿no? Pues de ti depende, opción número 1. Cuidado con la persona esta que te pueda gustar o que puedas conocer, ¿vale? Porque solamente te quiere para pasar un rato. Si tú estás de acuerdo, perfecto. Si no dices, oye, mira, no es lo que busco, no me hagas perder mi tiempo, dejando las cosas claras, no le veo ningún problema, opción número 1. Y bueno, esto es lo que tengo para ti. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme un like. Y vayamos por la opción número 2. O la opción número 2, que viene para ti en el amor. ¿Qué viene para ti en el amor? ¡Wow! ¡Qué bonitas cartas! Opción número 1. Vayamos por partes. Yo lo que estoy canalizando, opción número 2, viene para ti una persona nueva. O a lo mejor también es una persona que estás ahí tonteando, que te pueda gustar del trabajo y que tenéis como miraditas. O a lo mejor esta persona la conoces en algún evento, curso que estás haciendo. Yo escucho mucho como que puedes realizar algún curso de temas, algo como invertir dinero. O a lo mejor también has leído un libro que te ha súper encantado, opción número 2. Y a lo mejor vas al evento de la presentación de este libro. Algo relacionado con lo que a ti más te gusta, opción número 2, puedes conocer a esta persona.
o en algún lugar, porque también me viene café, que a lo mejor coincidáis o que otra persona te pueda te pueda presentar a esta persona. Opción número 2, va por ahí los tiros. Luego también es una persona, opción número 2, que te va a llamar la atención esta persona nueva. Yo siento, opción número 2, que es una persona totalmente nueva, no es nada ni nadie del pasado, no. Puede ser también, como he dicho antes, opción número 2, puede ser alguien con que estés ahí coqueteando, que tengáis ahí, que ya lo tengas fichado. También puede ser, por ahí. Yo siento que es una persona que te va a buscar en redes sociales o que a lo mejor os vais a dar el número, pero tú vas a dejar la opción número 2, que esta persona como que le vas a dar como tu carta blanca, ¿no? Estás en el periodo de decir, mira, yo he estado ya en un tiempo que ya he conquistado, lo he dado todo, ahora estoy en un periodo que me apetece las primeras citas que me conquisten. Vas a tantear a ver por dónde puede ir esta persona. Es una persona que te lo vas a pasar genial. Te va a gustar la manera, a lo mejor, cómo te va a entrar, cómo te va a conquistar, no sé, te lo vas a pasar bien. Te vas a dejar como llevar, ¿no? Como vemos a esta chica, ¿no? 9 de copas, ¿no? Vas a dar como un salto de fe, ¿no? Un salto cuántico en plan de, mira, fluyendo hacia la vida, ¿no? Y es un amor que te vas a abrir, opción número 2. No siento de que te vas a encerrar ni vas a tener las movidas estas de a ver cómo va, voy a sobreanalizar. No, opción número 2. No vas a entrar en ese rol, por decirlo de una manera. Vas a decir, mira, yo voy a fluir hacia la vida, a ver por dónde va esto. Sí que es verdad que tú, por eso me sale el Papa, ¿no? Y me ha salido en la primera carta, ¿no? Opción número 2. Tú estás en un periodo de que quieres una relación. Sí que es verdad que has podido cortar con alguien del pasado, recientemente algún rollo o algo. Dices, mira, esta persona no me valora, no me quiere, me quiero yo. Te has hecho como una promesa, opción número 2, que vas a ser como fiel, no vas a tener ni sexo ni nada del otro mundo, con nada ni con nadie, sino que has hecho como una promesa a ti misma, para tu futuro esposo o mujer, opción número 2, de decir, mira, yo quiero encontrar el amor de mi vida, sé que ya lo tengo en mi vida, ya está llegando, yo le quiero ser fiel, voy a ser fiel también a mis ideas, a mis principios, y hasta que no tenga a esta persona en mi vida o no conozca a esta persona, yo no voy a tener nada ni con nada ni con nadie. Y es una persona, opción número 2, que tú vas a tener citas, te lo va a proponer esta persona. Sí que es verdad que incluso en las primeras citas va a fluir todo. Tenéis muchas cosas en común, incluso siento de que vais a hablar sobre temas de ángeles, de espiritualidad, de meditar, filosofía de la vida. Tenemos a lo mejor opción número 2 que no lo encuentras con otras personas, pero con esta persona lo vas a encontrar. Qué bonito, opción número 2. Incluso es una persona que a largo plazo, a corto plazo, es una persona que también quiere una estabilidad, formar una familia, casarse. Y con esta persona vais a escalar, vais a formar un gran equipazo, como siempre digo. Os vais a entender, vais a cuidaros uno del otro. Qué bonito, aparte es una persona súper romántica, súper leal. Pero sí que es verdad, opción número 1, que... Ay, perdón, opción número 2, que en algunas citas, 6 de espadas, tú vas a decir... Vemos a esta chica como pensando, ¿no? Es decir, vale, me gusta esta persona, quiero conocerla, a ver por dónde puede ir los tiros. Pero sí, cuando llevéis alguna quinta o sexta cita, opción número 2, tú le vas a abrir tu corazón, le vas a decir, mira, oye, yo no hemos podido dar algún besito, todo lo que tú quieras, pero si tú quieres tener algo más que llegue, ya me entendéis, ¿vale?
Sabéis que ciertas cosas no puedo decir por YouTube. Si tú quieres tener una relación estable, yo no busco nada. Me refiero a que yo no busco un rollo, yo quiero conocerte, yo quiero una relación contigo. Opción número 2, y si quieres que pase algo, pues vayamos fluyendo hacia la vida, ¿no? Tú te vas a abrir y esta persona, sí que es verdad que le puedes gustar, querer una relación estable, pero sí que es verdad que puede haber algún momento que esta persona diga que le pueda entrar miedo porque a lo mejor viene a lo mejor de un pasado conflictivo, de una relación tóxica o que alguien la ha dejado plantado en el altar, no sé, una movida un poco muy heavy, opción número 2. No, y a lo mejor en ese momento pues no esperaba conocerte, pero es que contigo ha ido como fluyendo, se ha ido enamorando, opción número 2, sin buscar nada serio. Y siente en el fondo su intuición, opción número 2, que te va a decir, dices que siento que eres el amor de mi vida. Qué bonita opción número 2. Y tú cuando te diga esto vas a ver el sol porque es una persona que tú le vas a decir las cosas claras, decir, mira, si tú ahora mismo no estás preparado o preparada, gracias por tu tiempo, yo sé lo que quiero, chao. Pero esta persona te va a decir, mira, yo quiero conocerte, no esperaba ahora en estos momentos enamorarme, pero no quiero dejar escapar esta oportunidad. Opción número 2, porque veo posibilidades, veo que puedo tener una bonita vida contigo. Obviamente en esta vida no es de color de rosa, siempre habrá épocas buenas y épocas malas, ¿no? Pero eso también es lo bonito de una pareja, ¿no? Que penséis más o menos similar y que en la época dura, como digo yo, estéis en lo bueno y en lo malo, ¿no? Porque si solamente estamos para lo bueno, pues oye, mira, me busco un gigolo y paso los ratos agradables, ¿no? Pero no. Aparte es una persona sincera que no te va a regalar los oídos y te va a decir, sí que es verdad, opción número 2, que puede ser que a lo mejor le pilles por sorpresa y diga, mira, tú te mereces todo, yo soy una persona detallista, déjame, porque siento de que opción número 2 creéis mucho en el tema de la numerología, en los ángeles, etc, etc. Vais a buscar una fecha concreta o el que a lo mejor algún número que os podéis identificar y esta persona, opción número 2, te va a pedir para salir ese día concreto, porque para vosotros va a tener ese número un significado especial. Y sí que es verdad que esta persona no te va a poner presión de que quiero sexo, no le da igual decir, mira, si me tengo que esperar un mes o 2, me voy a esperar. Pero te va a sorprender en un hotel súper... Va a ser detallista. Qué bonito, opción número 2. Que incluso siento puede ser opción número 2 que nadie te ha podido sorprender de esta manera. Qué bonito. ¡Wow! ¿Lo ves? Es una persona súper romántica. Sabe lo que quiere. Tú con esta lo ves y viene iniciación de un romance a la vista. Qué bonito. Y es una persona que se va a quedar en tu mundo. ¿Lo ves? El otro mundo. Siento de que esta relación viene también de vidas pasadas, que habéis podido coincidir en otras vidas o por sueños, por algún viaje astral también has podido coincidir, opción número 2. ¡Qué bonito! Y lo ves, el renacimiento de algo súper, súper bonito. Aparte de que es una persona que te va a cautivar su mirada. Y es una persona que le encanta hablar también de otras dimensiones, de ovnis, por ahí. Esos temas, opción número 2. ¡Qué bonito! Y bueno, esto es lo que tengo para ti, opción número 2. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Suscríbete, regálame un like. Te envío muchas bendiciones en todas las áreas de tu vida. Cuídate y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.